Perfecto. Ok, entonces vamos a continuar con la clase. De igual manera, como les comento, si después tienen alguna pregunta, duda, la pueden dejar por aquí, incluso en el chat. Le iremos resolviendo durante el transcurso de la sesión. Y si no, de igual forma, por el Telegram pueden escribirme. En caso de que después vuelvan a ver las grabaciones y algo les llegue como duda o alguna pregunta que les llegue a surgir, pues la empiezan a mandar ahí por el canal de Telegram, ¿va? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos un poco a seguir avanzando con la parte fundamental de esta sesión y lo que nos queda pues son algunos conceptos fundamentales para la parte de los fundamentos de base de datos. Lo que importa ahora es un poco el tema del modelo físico de base de datos, ¿sí? Como tal, les comentaba, el modelo físico se va a centrar en la implementación real de una base de datos, ¿sí? Y aquí es donde nosotros ahora sí ya podemos darle una representación mucho más lógica, ¿sí? Y física en cuestión de cómo se va a almacenar esa información y cuáles son sus restricciones, ¿sí? A su vez también podemos incluso definir toda la parte de las otras restricciones que vimos, independientemente de las primary key o de las foreign key, podemos ir atribuyéndole todos esos constraints. Vamos a utilizar la palabra constraints, que son la parte de las restricciones, a cada uno de los atributos que tengamos, ¿sí? Podemos irlos empezando a asociar. Con esto vamos a poder percibir un poco mejor la parte de la estructura como tal, vamos a empezar a ver la parte de las tablas, vamos a ver un poco más la parte de los atributos, vamos a ver su tipo de dato, vamos a ver las restricciones, vamos a ver cuál es la clave primaria, cuál es la clave foránea y vamos a ver pues también sus relaciones, ¿no? Por lo tanto, a partir de esto, nosotros vamos a poder ya proveer una mejor documentación hacia la parte técnica de cómo deberán entender que funciona nuestra base de datos. Como lo vimos en la semana pasada, mientras les explicaba lo correspondiente al modelo entidad de relación, justo les comenté que en un modelo de entidad de relación no se puede representar al 100% todo lo que conlleva una base de datos. ¿Sí? Incluso aquí mismo en el modelo físico hay muchas cosas que todavía no se pueden representar, pero que al final ya nos dan una representación mucho más acertada sobre cómo funciona la base de datos, cuáles son sus restricciones, cuáles son las relaciones que tiene, cuáles son sus claves primarias, cuáles son sus llaves foráneas, etcétera. O sea, ya hay algo que lo representa mucho más que un modelo entidad-relación, ¿sí? Ya aquí podemos ir un poquito más allá. Más sin embargo, pues dentro de una base de datos no solamente existe esto, ¿no? Existen algunos otros elementos fundamentales que también vamos a ir viendo posteriormente, como lo son los triggers, los procedimientos almacenados. Vamos a tener muchas más cosas dentro de la base de datos que al final no podemos representar incluso aquí, ¿no? O sea, hay muchas cosas que no se pueden sí o sí representar. Pero esto es para que nosotros lo podamos ir viendo un poco más a detalle, ¿no? Y esto justamente se subdivide entre la parte de las constraints, que son nuestras restricciones, las columnas que vamos a tener, que al final son nuestros atributos, y los tipos de datos que corresponden a cada uno de esos atributos que tenemos en la tabla, ¿vale? Para eso nos va a funcionar el modelo físico de base de datos, ¿vale? Déjenme mostrarles rápidamente por aquí un modelo de base de datos que justamente es el que tenemos ahí de ejemplo. Aquí en este archivo de Figma ustedes ya van a poder entrar, ¿sí? Sin embargo, ahorita no vamos a hacer aquí absolutamente nada, ¿sí? Por lo tanto, no hay que ahorita hacer nada por acá, ¿no? Pero al final aquí ustedes van a poder ver esta representación y aquí ya en la sesión práctica vamos a hacer algunos ejercicios, que ya de hecho por ahí está el ejercicio número 4, que es el que vamos a hacer justamente el día sábado para empezar a trabajarlo. Así que es un poquito ya más avanzado, ¿vale? Por aquí había dejado, mira, estoy viendo por aquí, Juan, que te dejó un comentario, Pedro, justamente de que las tablas pivote, pues no son necesario que tengan justamente primary key. Cuando se refieren a tablas pivote, son estas tablas intermedia que estábamos viendo en las relaciones muchos a muchos, ¿sí? Que vimos en la parte de entidad-relación, se les considera como tablas pivote, justamente porque son solamente para concentrar información, ¿va? Y solamente para que veas por ahí el comentario, Sí, ya le dije gracias. ¿sí? Vale.
Ok, entonces, como podemos ver aquí, la representación de la parte lógica en el modelo físico es a través de esta estructura, ¿sí? Habrá muchas herramientas dentro de Internet con las cuales ustedes puedan usarlas para poder construir ese tipo de estructura y va un poco centrada desde la parte en cómo se diagraman los modelos UML, ¿sí? Que es un tipo de diagramas con los cuales ustedes pueden hacer bueno, es un lenguaje unificado bueno, modelado unificado, con los cuales ustedes pueden hacer muchas cosas, ¿no? Pueden definir objetos, pueden definir clases. Eso generalmente se utiliza mucho para cuando hacen algo más como orientado pues, a objetos, ¿no? Y el UML ayuda muchísimo para ello. Entonces va un poquito inspirado por ahí porque al final lo que nosotros estamos haciendo es como si esto fuera algo, un objeto, si esto es un objeto, y que al final pues tiene atributos, tiene funciones, tiene asociaciones, métodos, etcétera, ¿no? Pero al final aquí solamente llegamos hasta el punto donde definimos algunas estructuras fundamentales que representan a la tabla, ¿no? Como lo son su nombre de columna, el tipo de dato, ¿sí? Tenemos por aquí el constraint principal, que son las primary keys y las foreign keys. Tenemos el nombre de bueno, el nombre de la columna y su tipo de dato, ¿no? Por lo tanto, nosotros aquí ya podemos ver la representación física de la tabla correspondiente a restaurante, ¿sí? En este caso, restaurants. Eh, que ahorita de momento tenemos tres columnas, que es el identificador, que va a ser a través del tipo de dato UUID, su nombre, que va a ser de tipo varchar a una longitud de 255 caracteres, y la dirección a un varchar de 255 caracteres, ¿no? Justamente como les decía, aquí nosotros podemos ir generando la longitud correspondiente al tipo de dato. Obviamente, una de las mejores prácticas es que sí o sí siempre definamos la longitud correspondiente al tipo de dato que vamos a almacenar. ¿Sí? Para que no caigamos en siempre en poner 255 en absolutamente todo, sino más bien dependiendo de las necesidades que tengas con respecto a lo que vas a almacenar ahí, pues ya pones su correspondiente longitud que se adecue a las necesidades que tengas en ese momento. Ya si ves que más adelante empiezas a tener problemas porque a lo mejor la longitud es muy pequeña, pues ya puedes empezar a hacer la modificación para que ahora el tipo de dato acepte una longitud un poco más alta, ¿no? Un poco más grande, ¿va? Entonces, de esta manera nosotros representamos justo a cada uno de ellos. En la parte correspondiente a la representación de la relación, hay diferentes tipos de implementaciones que se van a encontrar. En las herramientas que son un poco más como orientadas a base de datos, van a encontrar que unas le ponen como una línea por aquí, ¿sí? Algo así como, a ver, déjenme ver si puedo poner por aquí una línea, no sé si haya líneas, creo que sí. Hacen algo como esto, ¿sí? Déjenme quitarle nada más la flecha, ¿sí? Hacen esto y en la parte de los muchos le agrega como si fueran unas patitas de gallo, ¿sí? Bueno, no me va a dejar aquí poner eso, pero hace como unas líneas así como el del amor y paz, ¿no? Que son unas patitas de gallo. Sí, entonces de esta manera representan el muchos y de esta manera representan el uno, la relación de uno a muchos. En el caso de lo que tenemos al menos aquí en el FigJam, de esta manera nosotros representamos el uno, ¿sí? Y de esta forma representamos el mucho a través de un rombo, ¿no? Que es un pequeño rombo que pues representa la relación, bueno, la conexión entre esto y esto. Y para nosotros esto es un uno y esto es un muchos, ¿no? Por lo tanto, aquí estamos indicando que la relación que existe entre esta tabla de restaurante con esta tabla de order, ¿sí? Tenemos una relación de uno a muchos, o sea, un restaurante puede tener muchas órdenes, ¿no? Y justo como comentaba por ahí Pedro, nuestra tabla intermedia, que es la de la orden, que representa la relación entre el cliente y el restaurante, se convierte en una tabla pivote. Y generalmente lo que hace es que nosotros tenemos por aquí la asociación con sus llaves foráneas, ¿no? Tenemos el Customer ID, que es una llave foránea, es un foreign key, que representa la relación que existe entre la orden y el cliente. Y también tenemos la representación del atributo Restaurant ID, ¿sí? Que en este caso es la representación del identificador correspondiente al restaurante a través también del foreign key. Y ahora sí, todas las otras propiedades correspondientes a la propia tabla order, ¿sí? Justo como comentaba también de igual manera Pedro, no es necesario que nosotros tengamos una primary key en las tablas pivote. ¿Por qué? Porque al final a veces no hay la necesidad de hacer una relación con esto, ¿no?
Pero aquí, por ejemplo, si yo quiero, no sé, hacer una relación con la orden desde algún otro elemento, lo podría hacer a través de su llave primaria, ¿no? En caso de que lo necesitase. Si no la necesito, pues simplemente lo dejamos meramente como algo representativo, ¿no? Solamente para si tú quieres almacenar el valor de la orden y quieres ir a acceder a él, ¿no? Y a partir de eso ya puedes utilizar algún otro tipo de estrategia para agilizar el tema de la optimización o para la obtención de la información, ¿no? Como lo son los índices o algún otro tipo de estrategia que funciona para el tema de la optimización, ¿sí? Vale, entonces de esta manera nosotros ya vamos a tener pues esta representación, ¿vale? Justo como les comento, este es el ejemplo para que ustedes lo puedan ir viendo, perdón. Y el día sábado, que entremos a la parte ya un poco más teórica, haremos uno más completo, que justo si ustedes quieren ir a ir echándole un poquito de coco y a leerlo, lo pueden encontrar en la parte de la sección de ejercicios, en la correspondiente al ejercicio número 4, ¿sí? Si quieren ir a darle una leída, ir viendo cómo lo podrían resolver para que ya cuando estemos el día sábado, pues ya traigan alguna idea de cómo resolverlo. Es un poco más completo, tiene algunas complejidades bastante interesantes que les van a ayudar pues mucho, ¿no? Y es exactamente lo mismo como lo hicimos a través del ejercicio. Dice por aquí Miguel, el día sábado. Sí, justamente como ayer no tuvimos clase, perdón, lancé una encuesta para ver qué día les quedaba mejor y parece ser que les queda mejor a muchos el sábado. Entonces se acordó que el día jueves vamos a tener la clase correspondiente a la segunda clase que sería el día de hoy. Y así el día sábado, en punto de las 12 de la tarde, tendremos la sesión práctica. ¿Sí? Justamente por esa situación. Vale. Ok, entonces ahí, por si quieren ir a echarle un vistazo, está en la sección de ejercicios. ¿Vale? Ok, entonces de momento esto sería el modelo físico. Ahorita todavía no se preocupen. Si igual formas llegan a surgir alguna duda, pues me van comentando, ¿vale? Vamos a continuar por aquí. Déjenme ver en dónde nos quedamos. Restricción aquí. Ay, es que apenas el fin de semana me enfermé y ahí como que ya voy de salida. Vale, entonces ya vimos el modelo físico. Ahora vienen algunos temas que son fundamentales para entender cómo funcionan las aplicaciones. Y para eso vamos a entrar a algo que ya es más como enfocado a desarrollo de software, que es la parte de las arquitecturas, ¿sí? Vamos a ver dos tipos de arquitecturas que son generalmente las que más se utilizan o que comúnmente se utilizan más, ¿sí? Que es la arquitectura de dos capas y la arquitectura de tres capas. Generalmente nosotros, cuando nosotros interactuamos con una base de datos, no entramos directamente al sistema de base de datos. Cuando ustedes registran un tweet, cuando ustedes publican algo en Facebook, cuando ustedes suben una imagen, cuando ustedes hacen algún tipo de proceso en un servicio o en alguna aplicación, generalmente ustedes no interactúan directamente con la base de datos, ¿sí? Sino que nosotros interactuamos o nos conectamos a esa base de datos a través de una red o a través de algún tipo de intermediario para poder hacer la interacción, ¿sí? Sin embargo, sí que podemos acceder nosotros directamente a una base de datos para poder interactuar con ella, ¿sí? Lo primero que vamos a ver es la arquitectura de dos capas, ¿sí? Y aquí si tienen o llegan a tener duda al respecto de lo que estamos hablando, me comentan, porque aquí no me voy a meter a explicar un poco el tema de cliente-servidor, lo voy a explicar un poco bajita la mano, porque pues no estamos entrando a temas correspondientes a servidores o a cómo funcionan las aplicaciones a nivel de esto, pero que sí es necesario entenderlo, ¿no? Por lo tanto, la arquitectura de dos capas funciona con lo cual nosotros dividimos dos partes, ¿no? Cuando nosotros trabajamos en un proyecto, si o generamos algún tipo de proyecto, siempre trabajamos una parte que es cliente y una parte que es servidor, ¿sí? Para quienes a lo mejor no tienen conocimiento acerca al respecto de lo que son clientes y lo que son servidores, los clientes son los elementos que interactúan a través de lo que nosotros utilizamos como usuarios, como lo podrían ser un navegador web, como lo podría ser una aplicación móvil, como lo podría ser ¿qué podría ser otra cosa? Un beeper, bueno, lo que se usaba antes.
O sea, cualquier tipo de elemento con el cual nosotros tenemos interacción y ejecutemos una acción a algo, podríamos considerarlo como un cliente, es algo que interactúa, ¿sí? En este tipo de arquitectura lo conocemos como cliente-servidor. ¿Por qué? Porque un cliente se comunica con un servidor para solicitar algo, ¿sí? Para ejecutar alguna acción. Y el servidor es el que se encarga de hacer esa acción y tú simplemente obtienes una respuesta, ¿sí? Por ejemplo, si tú querías que, no sé, que sumara 2 más 3, el servidor hace el proceso, suma lo que es 2 más 3 y te devuelve el 5, ¿no? Por decir algo. Entonces, esa es la forma en la que interactúa la arquitectura cliente-servidor, ¿sí? Por lo tanto, en una arquitectura de dos capas, justamente tenemos eso, tenemos tanto el cliente como el servidor, y el servidor pues es como esa computadora donde se almacena el sistema de base de datos, ¿no? En este caso nosotros seremos, pues obviamente su computadora será el servidor donde se estará alojando la base de datos, y su cliente pues va a ser la herramienta que utilicemos para conectarnos a esa base de datos, ¿sí? Ese sería el cliente. Y nosotros a través de eso nos comunicamos con instrucciones del lenguaje de consulta, ¿sí? Pero aquí en esta arquitectura de dos capas, el usuario interactúa con una aplicación y la aplicación va directamente a la base de datos. Un ejemplo sencillo en la actualidad, con herramientas actuales y con la forma en la que ahora se están desarrollando aplicaciones web y aplicaciones móviles, generalmente utilizan servicios que te dan acceso completo al sistema de base de datos vía, vamos a decirlo, directo, ¿sí? Porque al final no es que lo haga directo, sino que hay un intermediario, pero pareciera como que lo haces directamente a la base de datos. Tipo herramientas como Supabase, Firebase, eh, como que son bases de datos que están en la nube, generalmente funcionarían de esta manera, ¿sí? Que es como que tu aplicación va directamente y escribe a esas bases de datos. No es como que vaya primeramente a algo y ese algo es el que se encargue de ir a hacer ese proceso, ¿no? Y se le llama justamente sistema de dos capas porque la dirección es literalmente la aplicación se comunica directamente con la base de datos. A diferencia de la arquitectura de tres capas, es cuando tenemos la aplicación, tenemos nuestro servidor de aplicaciones que vendrían siendo a lo mejor una API, podría ser un servicio web, podría ser ¿cómo se llama? Un servicio SOAP, que son varios servicios que existen para poder obtener recursos de un servidor. eh, Generalmente el cliente se comunica con ese servidor, ¿sí? O sea, con esa aplicación. Y la aplicación es la que internamente tiene lógica de negocio para poder comunicarse con el sistema de base de datos. Por lo tanto, nuestra aplicación ya no va directamente a la base de datos, sino que primeramente, a través de la comunicación de la red, primero pasa por el servidor de aplicaciones, que es el que se encarga de administrar toda la lógica de negocio, y él, dependiendo de las necesidades que tienes en el proyecto, va hacia las diferentes accionables que tienes dentro del sistema de base de datos. O sea, él es el que se encarga de ir a hacer las consultas, de ir a obtener la información, y aquí ya podemos meternos en muchísimas otras cosas que son súper interesantes cuando hacemos aplicaciones web, que ya son otro tema muy aparte de la base de datos, ¿sí? Pero justamente estas dos funcionalidades, bueno, estas dos arquitecturas, más bien dicho, son importantes conocerlas porque nos da el sentido de cómo realmente funcionan las cosas en una aplicación real, ¿sí? No es que nosotros vayamos directamente siempre a una base de datos y modifiquemos todo. Eso no se hace, o si se hace es un poco extraño. Siempre lo hacemos vía un servidor o una aplicación, ¿vale? Eso es lo que yo les quería contar principalmente de la arquitectura de dos y de tres capas. Nuevamente, si ustedes lo quieren investigar un poco más por su cuenta, lo pueden hacer, pueden buscar algún video que les explique un poco más acerca del cliente servidor. Y si llegan a tener duda al respecto mientras lo investigan, me mandan un mensajito directamente por el Telegram y yo con mucho gusto les resolveré sus dudas al respecto de este tema, ¿vale? Ahora, pasamos al tema de las diferencias entre bases de datos relacionales y las no relacionales. Dicho de otra manera, SQL y no SQL. Aunque realmente no es que se esté peleando no SQL con no SQL, porque SQL es más como el lenguaje, sino más bien es
bases de datos relacionales y bases de datos no relacionales, ¿sí? Es como la diferenciación que hay entre las dos, ¿vale? Vamos primero con las que nosotros vamos a estar trabajando, que en este caso son las bases de datos relacionales. El modelo relacional por sí mismo se basa en la lógica de predicados y en la teoría de conjuntos. Para aquellos que estudiaron informática o que estuvieron en la carrera de sí, informática, sistemas computacionales, ingeniería de software, cualquier relacionado a informática o ciencias de la computación, probablemente habrán llevado temas relacionados a álgebra lineal o algunos temas muy relacionados a matemáticas que justamente se relacionan mucho con este modelo de relaciones, ¿sí? Yo por aquí les dejé en la sección del Notion, les dejé algunos recursos que les pueden ser de utilidad para aquellas personas que probablemente no estudiaron algo relacionado a eso, pero que quieren saber de qué van. Aquí les dejé un recurso de una institución chilena, ¿sí? Que explica un poco al respecto sobre la teoría de conjuntos. Es mucho tema de matemáticas, así que no se enrollen tanto en el hecho de que no lo logren entender a su totalidad, sino más bien enfóquense en la parte correspondiente a entender de forma conceptual de lo que explica aquí, cómo funciona o a qué se deben la teoría de conjuntos, ¿sí? Porque eso les va a ayudar muchísimo para cuando nosotros estemos haciendo ya la obtención de datos a través de relaciones. La teoría de conjuntos ayuda muchísimo a entenderlo, ¿va? Y también por aquí les dejé un tema relacionado que son las tuplas, ¿sí? ¿Por qué? Porque las tuplas también vienen muy relacionadas a la teoría del conjunto de datos y a la teoría de conjuntos, ya que todos los datos son tuplas, ¿sí? Y ustedes me preguntarán, pues, ¿qué son las tuplas, no? Al final, dícese que las tuplas al final son una estructura con la cual nosotros podemos colocar diferentes cosas en un mismo lugar. En este caso, imagínense los registros que nosotros almacenamos en cada una de esas, en cada una de esas tablas, pues obviamente necesitamos almacenar diferentes datos, ¿no? No siempre almacenamos puro texto, no siempre almacenamos puro número, sino que almacenamos texto, números, fechas, lo que sea, ¿sí? O sea, eso es una tupla como tal. ¿Por qué? Porque al final almacena diferentes tipos de valores dentro de algo que asocia una referencia, ¿no? Que en este caso sería pues un restaurante o podría ser un cliente o podría ser una orden, pero al final son como diferentes elementos que lo representan, ¿no? Y esos valores que tenemos ahí, pues obviamente son justamente esa tupla, ¿no? De igual forma, les dejo estos recursos por si igual quieren indagar un poquito más al respecto sobre el tema de las tuplas, que también tiene un ratito ahí para entender, si no llevaron programación, pues es un tema que sí o sí tenemos que entender en la parte funcional. Agarré como las dos referencias que me parecieron a mí como las más funcionales en cuestión para personas que a lo mejor no llevaron nada de programación para que no se les complique demasiado. Nuevamente vuelvo al mismo punto. Si llegan a tener dudas, si algo no queda totalmente claro, dejan por ahí un mensajito en el Telegram y con mucho gusto se los resolveré. ¿Vale? Por lo tanto, como podemos ver aquí, al final la teoría de conjuntos se basa en esto, ¿no? Tienes un elemento A que es un elemento B y de esta forma nosotros relacionamos esos dos elementos. Y al final, cuando queremos traer, no sé, los elementos que tanto están relacionados en A y que existen en B, tenemos como ese elemento intermedio, ¿no? Tenemos los elementos que se relacionan en ambas partes y que incluso podemos tener elementos que no se relacionen con B, incluso elementos de B que no se relacionan con A. Sí, o sea, podemos tener diferentes variaciones para poder tener como diferentes tipos de obtención de información. Por ejemplo, B, tráeme todos los que están en A, pero que no están relacionados con B. O tráeme todos los elementos que existen tanto en A como existen en B. O tráeme todos los elementos que están en B, pero que no están relacionados con A. ¿Sí? Entonces tienes como diferentes formas de jugar con esa información y a lo mejor aquí parece un poco trivial, ¿sí? Pero cuando tenemos ya la asociación entre las diferentes relaciones de las tablas o de los datos que tenemos, ya hace total sentido, ¿no? Ve, tráeme todas las órdenes que pertenecen a este cliente. Ve, tráeme todos los clientes que no hayan tenido ninguna orden. O tráeme todos los restaurantes que no tengan ninguna orden. Sí, o sea, ya tienes como diferentes
formas de darle una interpretación a los datos. Por eso es que es muy importante poder entender cómo es que funciona un modelo relacional. Y estas son como sus bases fundamentales con las cuales se creó este modelo, ¿sí? Entonces aquí tenemos esta información que justamente, como les decía, son, imagínense, dos registros donde tenemos su alias, tenemos su website y una fecha, ¿no? Entonces cada uno de estos elementos, como tal, estos registros, son una tupla, ¿sí? Que almacenan pues diferentes tipos de valores. Este almacena texto, este también almacena texto y este almacena una fecha, un date, ¿no? Entonces, de cierta manera, de esta forma, pues es como nosotros podemos representar los valores o datos que tenemos en cada uno de los registros, ¿no? Ya hablando desde parte más de programación, eso es una tupla, ¿vale? Ok, ¿cuáles son sus principales objetivos o las razones por las que deberíamos de utilizar un modelo relacional? ¿Sí? La primera, pues, es su independencia física, ¿no? Pues, generalmente, la independencia física me va a ayudar muchísimo a que toda la parte que nosotros tenemos relacionada a ello eh, sea totalmente, pues, independiente a nivel de almacenamiento, de lo que estamos creando, etcétera, ¿no? O sea, es un poco ir por esa parte para que no haya restricciones a nivel de cómo se almacena la información, ¿sí? Y también de cierta manera, pues tener como consistencia en ello, ¿no? Y la independencia lógica, pues es la cuestión sobre cómo nosotros estructuramos nuestra base de datos, ¿no? Podemos ser flexibles, podemos ser tan estrictos como necesitemos, podemos tener muchas otras cosas a considerar al momento de estar creando pues, este tipo de proyectos o de lo que estemos trabajando porque nos ayuda a tener pues esa independencia de lo que pasa de un lado y lo que pasa de ya sea en una tabla o en otra, ¿no? Podemos tener eso. A su vez también podemos tener flexibilidad, ¿sí? Uniformidad en cuestión de que los datos pues van a ser uniformes en lo que estamos trabajando en cada atributo, en cada tabla, en cada objeto. O sea, tenemos todo eso. Y también la parte más importante del modelo relacional es la sencillez, ¿no? Como todo se trata de relacionar, todo se trata como de estructurar, o sea, todo tiene una estructura, todo tiene una finalidad, al final es más fácil de comprender. ¿Por qué? Porque nosotros a simple vista, cuando vemos la información, sabemos que hay una estructura o sabemos que hay algo que se representa, en este caso, como lo que estamos viendo en las entidades o en las tablas, o sea, hay algo que literalmente está representando. Por lo tanto, los modelos relacionales, por eso es que son tan eficientes en ese sentido cuando tienes algo que es muy restrictivo o algo que quieres que sea totalmente como lo necesitas así, ¿sí? O sea, con las restricciones necesarias, con la necesidad de que sea íntegro, el modelo de base de datos relacional funciona sí o sí, pero obviamente pues también tiene sus otras cuestiones que al final también lo hacen pues perecer tanto, ¿no? Como pueden ser que son a veces muy lentos, que no puedes escalar horizontalmente tan fácil, tienes que crecer o replicar las bases de datos para poder utilizarlas en diferentes servidores, tienes que hacer muchas otras cosas para cuando tienes muchísima demanda en ellas, ¿no? Entonces tiene también ahí como sus pros y sus contras. Algunas características que podemos considerar del modelo relacional, pues son que principalmente los datos que tenemos de cualquiera de la columna existente en nuestra tabla son de un solo tipo, o sea, no pueden ser de diferentes tipos. O sea, no estamos hablando de que si tenemos nuestro total, va a ser 10, tenemos nuestro total, va a ser hola, va a ser una fecha, o sea, no se puede. ¿Sí? Directamente el modelo relacional es muy restrictivo en ese sentido. Si tu tipo de datos es entero, es entero. Si tu tipo es cadena, es cadena. Si es fecha, es fecha. Y listo. No puedes hacer nada más al respecto. ¿Por qué? Porque es muy restrictivo en eso. Los datos siempre tienen que ser de un solo tipo. De igual forma, cada columna posee un nombre único. O sea, podemos identificarlos, podemos ponerles un nombre, pero no se pueden llamar igual. O sea, no puede haber una columna que se llame name y otra columna que se llame name. No se puede. Se tienen que llamar de forma distinta, ya sea que le pongas un uno o algo que le distinga de la otra columna, ¿sí? Entonces, el modelo relacional justamente, si lo vemos desde este punto, es súper íntegro en ese sentido, pero muy restrictivo en la cuestión de cómo se utiliza. Por eso es que el modelo de base de datos relacional
funciona mucho cuando tenemos transaccionalidad, cuando queremos que realmente sea, que tus datos sean efímeros y que no tengan inconsistencias. Más que nada cuando son servicios financieros o algunos otros datos que son de suma importancia, que no estén modificados o que no estén alterados. Por eso es que, al menos en ese sentido, son muy importantes. Eh, la información como tal, como les comentaba, es representada como datos explícitos. O sea, literalmente lo que nosotros estamos viendo de información ya está, es una fecha, es un texto, es un entero, es lo que sea. O sea, ya tenemos todo muy representado tal cual por el tipo de dato que estamos utilizando. Y ahora, cada tupla es distinta de las demás. Sí, esa también es otra cuestión bastante interesante porque no significa de que los datos no puedan ser iguales. O sea, puedes tener dos registros que sean parecidos en datos, pero al final, a nivel del modelo de cómo se está almacenando el dato, son diferentes. O sea, no son la misma representación. Por lo tanto, cada tupla que nosotros tengamos, sí o sí, va a ser distinta. ¿Vale? ¿Cuándo nosotros podemos utilizar un modelo relacional? Cuando necesitemos una estructura en la información, cuando busquemos manipular los datos. Recuerden muy bien esto, manipular datos, no consultar, manipularlos. Estamos hablando de editarlos, estamos hablando de eliminarlos, de modificar su estructura, todo lo que tenga que ver con manipulación o de agregar nuevos elementos. Lo mejor es trabajar con modelos relacionales, siempre y cuando sea manipular información. Y también cuando mantengamos o queramos mantener la integridad de la información. Esos son los tres puntos importantes con los cuales nosotros podemos tomar en consideración un modelo relacional. ¿Vale? ¿Alguna duda o pregunta hasta el momento? ¿O estamos bien? ¿Cómo vamos hasta ahorita? ¿Todo bien? Vale, perfecto. Ok, vamos con lo siguiente. El modelo no relacional, ¿vale? Obviamente, como estamos hablando, aquí no hay relaciones. Ojo, no significa que a lo mejor a nivel técnico o a nivel de implementación no podamos hacer relaciones. ¿Por qué? Porque hay herramientas que te permiten relacionar incluso elementos dentro de un SQL para, si quieres, como obtener información de otro lado o así. Pero no significa que sea para que utilices 100% relacional dentro de NoSQL, sino más bien es para en caso de que tengas alguna necesidad muy puntual, ¿sí? Por lo tanto, en este modelo no es tan restrictivo, o sea, no es estricto en cuestión de su estructura, por lo que eh, te permite pues tener tipos de datos según el modelo que tú requieras, o sea, como tú lo necesites. Generalmente ese tipo de modelos no relacionales trabajan con elementos que se conocen como documentos, ¿sí? Aquí no son objetos, aquí son documentos. Pueden ser incluso elementos de tipo clave-valor. Quienes hayan trabajado o han trabajado con aplicaciones web, a lo mejor reconocerán algún tipo de aplicación como Redis, ¿sí? Que funcionan como tipo clave-valor para tener acceso muy rápido a la información o para quienes hayan trabajado con grafos, ¿sí? Los grafos pues son como estos nodos que se interconectan entre uno a otro. Quienes hayan utilizado Obsidian y que estén como conectando entre backlinks su información, sabrán que se van como que generando nodos que se relacionan uno con otros, ¿no? Entonces esos nodos también son a través de modelos de no relacionales porque no hay una estructura concreta, sino que pueden ser muy aptos para poder tener mayor velocidad a un nivel de datos gigantescos, ¿no? ¿Para qué? Para que no haya tanto que procesar al momento de poder gestionar la información, ¿sí? ¿Cómo podríamos ver un ejemplo de un modelo no relacional? Si ustedes han trabajado con alguna estructura como un JSON, como es el que podemos ver aquí, es una estructura que al final nosotros podemos darle la forma que queramos, ¿no? Y la manera que queramos. Por ejemplo, tenemos aquí un atributo que es name de una persona que se llama John Doe. Tenemos la edad, 24, que podemos intuir, ¿sí? Que este es tipo cadena, este es tipo número. O sea, no sabemos si es entero ni nada, o sea, es un número.
un alias que también es tipo cadena, un address que no tiene tipo, sino que es más bien un objeto que tiene otros atributos dentro, como lo pueden ser la calle y el número, ¿sí? Que también puede ser cadena, número. Eh, otro atributo que es un zip, que también tiene un objeto, que tiene los atributos code y tiene el atributo zone. Y por lo tanto no hay una estructura como tal. O sea, no significa que sí o sí este zip tenga que tener código y tenga que tener zona. O sea, puede no tener código y puede no tener zona. O incluso no puede tener nada. O puede tener simplemente un número aquí. O puede tener ambos. ¿Sí? O sea, podemos tener una estructura de la forma que nosotros la queramos. ¿Cuál es el problema? Que cuando queremos manipular este tipo de estructuras en un, en un no SQL, tiende a ser un dolor de cabeza. ¿Sí? Por lo tanto, justamente es donde entra la cuestión de cómo usar uno y cómo usar otro. ¿Quieres que tus datos sean rápidos y accesibles? No SQL. ¿Quieres que tus datos sean consistentes e íntegros? SQL. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de cierta manera te van a ayudar muchísimo a que cuando quieras velocidad y rendimiento, los no SQL son totalmente adaptados para eso. ¿Sí? Sus características principales son la escalabilidad horizontal. ¿Por qué? Porque tú puedes generar tantos servidores necesites de NoSQL y no vas a tener que hacer la réplica de todo eso. Simplemente nada más generas otra instancia, le das acceso a los valores donde están o a los datos y ya está. Y puedes obtener tanto rendimiento necesites como procesamiento a través de diferentes servidores al mismo tiempo. Por eso es que los modelos no relacionales se utilizan para alta disponibilidad. En este caso, si quieres que algo siempre esté disponible, independientemente de que algo no funcione o X o Y cosa no esté funcionando, los modelos no SQL funcionan muy bien para esto, ¿no? Generalmente, algo que podemos tener en cuenta es, no sé, supongamos que en una API tú consultas a un servicio de noticias, ¿no? Y ese servicio de noticias se cayó. Pero tú ya te aseguraste de tener en una base de datos de tipo no SQL o documental, tener almacenados esos datos. ¿Para qué? Para que simplemente cuando eso no funcione, tú ya lo tienes aquí. Si ya lo tienes aquí, vas, lo consultas, lo recibes. Y ya cuando ese servicio otra vez esté disponible, ya actualizas la información. Entonces eso te permite mantener una alta disponibilidad en tus servicios. A su vez también la estructura es muy flexible, ¿sí? A diferencia de SQL o de bases de datos relacionales, donde sabíamos que si es tipo entero, tiene que ser entero. Aquí no, aquí la estructura no está casada que tenga que ser así. Si tú a lo mejor lo definiste en alguna herramienta que tenga que ser entero, a nivel de base de datos de no SQL, puede ser entero, puede ser cadena, puede ser otro objeto, pues no interesa, ¿sí? Por eso es que cuando tú quieres hacer modificaciones en esas estructuras, puedes llegar a tener muchos problemas. ¿Por qué? Porque como no hay integridad, puedes encontrarte con una cadena, puedes encontrarte con un objeto, puedes encontrarte con un booleano, puedes encontrarte con una fecha. Entonces tienes que hacer todas las condicionantes para ese atributo dependiendo de los tipos de datos diferentes que pueda haber. ¿Sí? Solamente por poner un ejemplo. Y además, los modelos de datos no relacionales son completamente enfocados a alto rendimiento, tanto en lectura como escritura. ¿Quieres ir a obtener algo? Súper rápido. ¿Quieres ir a guardar algo? Súper rapidísimo, ¿sí? A diferencia de las bases de datos relacionales, no significa que sean lentas, ¿sí? Hay que quede claro, no significa que sean lentas. Simplemente que tiene que hacer más cosas para poder almacenar los datos. ¿Por qué? Porque tiene que validar las restricciones, tiene que validar las relaciones. O sea, tiene que ir haciendo validaciones antes de hacer el almacenamiento o la escritura de la información. Entonces tiene que pasar un proceso. Pero no significa que son lentas, sino más bien tienen un periodo en el cual tienen que ejecutar esas validaciones. ¿Sí? ¿Para qué? Para asegurarse de la integridad de la información. A diferencia de los modelos no relacionales que no lo tienen, pues obviamente la lectura y la escritura va a ser mucho más rápida. ¿Vale? Y listo, pues entonces eso es lo que yo les quería compartir pues el día de hoy. Sí, espero que les haya gustado muchísimo la clase. De igual forma, vuelvo a reiterar, si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, no se la queden, ¿sí?
Ahí tenemos el canal de Telegram abierto 24/7, aunque no estemos todos despiertos al mismo momento, ¿sí? Pero en algún momento les responderemos por ahí para poder resolverles la duda, ¿va? Entonces, no sé si de momento tengan alguna pregunta, cómo lo vieron, les gustó, no les gustó, sugerencias. Adelante, Juan. Perdón, muy rápido. Ahorita yo digo, yo estoy empezando a esto de base de datos, Ujú, pero veo que hay un tipo de dato cuando empezaste que es tipo JSON. ujú. O sea, ese como que nos acerca un poquito a las relacionales con las no relacionales, a lo mejor no en disponibilidad y en rendimiento, pero sí en concepto, ¿no? Sí, generalmente ese tipo de datos se utilizan cuando quieres almacenar algo que no necesariamente quieras estar como que modificando. Bien Ajá. estructurado con primary keys y foreign keys y así, ¿verdad? No, más bien generalmente, imagínate que quieres almacenar un dato X, una metadata, que son datos que pueden variar independientemente del dato, pero no necesitas concretamente conservar la integridad de esos datos. ¿Por qué? Porque son información que nada más quieres conservar, pero que no tiene ninguna estructura. Y entonces la almacenas de forma relacional en un tipo de dato JSON. Ujú. O sea, no vas a manipular esos datos. Ujú. Ok, gracias. No, por nada. Va, perfecto. Pues entonces, pues listo, con esto cerramos la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Ahí pone Diana que sí le gustó. Eso. Y nos estamos rifando entonces. Vale, pues entonces, dice por aquí Miguel, ya quiero aprender a borrar la base de datos de mi trabajo. Qué emoción, maravilla. No, yo sí les voy a enseñar a poner el where en el delete from, como dice la cancioncita. Vale, pues listo. Entonces, con esto cerramos la clase del día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que a todos los que se conectaron. Nos vemos el día jueves para la siguiente clase. Y cualquier duda o pregunta, estamos por ahí al pendiente en el canal de Telegram. Cuídense mucho, bonita noche y sígansela pasando bien. Pau.